Buenas noches, hermanas y hermanos. Una alegría estar con ustedes aquí y haber participado ya a través de esta canción de algo que es muy importante en la misión cristiana, que es la traducción. No sé si se dieron cuenta que entre las palabras que cantaron en quechua estaba la palabra Dios, Diospa, porque los misioneros que llevaron la fe cristiana a la América tuvieron el problema de cuando querían traducir la palabra Dios, que en la Biblia tenemos varias formas de referirnos a Dios y nuestra cantante ha mencionado algunas de ellas, la hermana que cantó en inglés. Entonces, ¿cómo traducir la palabra Dios al quechua? Y encontraron que no había una palabra en quechua que tradujese correctamente el nombre Dios. Entonces lo dejaron en castellano. Y por eso es que en medio del quechua aparece, incluso en la Biblia en quechua, pues aparece la palabra Dios. Y otras palabras también, ¿no? Para decir gracias en el quechua del Perú decimos Dios pagarazunqui tatay. Que Dios se lo pague. Y tatay es una manera cariñosa de decir padre. Y en la obra misionera, en la transmisión de la fe, pasan cosas como esa. A los traductores, a quienes tratan de traducir la palabra de Dios a las diferentes lenguas, pues a veces les cuesta mucho. Y hay también un proceso de adaptación muy interesante, porque tiene por ahí su charango, hermano. Levántelo el charango para que lo vean. El charango es una variación de la guitarra. Los españoles llevaron la guitarra y ahora ustedes van a encontrar estas variaciones de la guitarra, como esta, por ejemplo, que es de la zona andina, de Bolivia, del Perú, y que se llama charango. Hay otro que se llama cuatro, que está en Venezuela. Se llama cuatro porque tiene 4 cuerdas. Son adaptaciones de la guitarra. Los españoles llevaron a la América el castellano, que por lo menos nos podemos entender. Viniendo de muy diferentes países nos entendemos porque el castellano se hizo la lengua de buena parte de América. Y en medio de ese proceso se dio la misión. De modo que en esta noche vamos a ocuparnos por unos momentos de la misión. Y yo quisiera repasar un poco lo que dijimos ayer y me van a permitir que use la tecnología ya que ustedes van a poder ver algunas de las cosas que voy diciendo, las van a poder ver y espero que eso ayude, porque dice que cuando podemos no solamente escuchar, sino también ver, se queda más aquello que queremos comunicar. De modo que tenemos entonces nuestro tema es la misión cristiana hoy y vamos a hablar de la misión cristiana y los desafíos del presente. Ayer hablamos de la misión cristiana para entender la identidad nuestra como creyentes en Cristo, la identidad y la misión de la iglesia. Y hoy vamos a tomar esos mismos elementos y vamos a referirnos a cuál es la situación, el contexto en el cual nos toca a nosotros vivir y leer el texto. Y ayer decíamos, en primer lugar, que cuando utilizamos la palabra misión, la utilizamos en un sentido amplio del término misión. Y nos sirve un pasaje como el de Hechos 2, a partir del versículo 41, y recordarán que decíamos que cuenta el autor, Lucas, que la iglesia perseveraba en estas cosas. Estamos en Hechos 2, 41, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles,
en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Y los estudiosos de la misión toman esos elementos para hablarnos entonces de cuál es el sentido de la palabra misión, tal como lo encontramos en la Biblia, en su forma amplia. Incluye proclamación de la palabra, proclamación, llamando a las personas al arrepentimiento, anunciando lo que Dios ha hecho, y el nombre de Cristo es lo que se anuncia. Pero además dice que perseveraban en la comunión, es decir, en la comunidad, en la vida en común. Eso se representa con la palabra koinonía, habla del amor mutuo que caracteriza a quienes creen en Cristo. Y en tercer lugar, la alabanza, la celebración. Habla allí del partimiento del pan, que es la manera en que recordamos el sacrificio de Cristo a nuestro favor, ¿no? Con diferente frecuencia. Algunos lo hacen una vez a la semana, otros una vez al mes. Hay iglesias que lo hacen una vez al año, pero que conmemoran la muerte de Cristo, que es lo que nos da sentido en la vida y lo que nos da salvación. Y por medio de la liturgia, el partimiento del pan, las oraciones. Pero también una parte muy importante era el cuidado mutuo, el servicio a las necesidades de las personas. La iglesia era una compañía entonces que proclamaba que vivían con un sentido de comunidad, que alababan al Señor y oraban, y también que había un espíritu de servicio a las necesidades de las personas, de manera que ninguno que fuese parte de la compañía se quedase hambriento o desnudo o sin un lugar donde refugiarse. Y luego estaba todo eso, constituía el testimonio de vida, que era un contraste con el medio ambiente. Interesante es que la palabra que traducimos nosotros como testimonio, en el griego original es marturía. De marturía viene la palabra mártir. Y es que a veces, por vivir como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, algunos estaban dispuestos a pagar con su vida. Y nosotros habremos visto, ustedes habrán visto hace unos meses en la televisión, a ese grupo de 20 cristianos egipcios, a quienes los mataron por ser cristianos. Estos locos del Estado musulmán, del Estado islámico, los decapitaron y hicieron mostrar eso porque querían que en todo el mundo se viese que ellos no toleran la presencia de los cristianos. De manera que esos fueron mártires por su fe. Testimonio de vida, que a veces llega al martirio. La vida de la iglesia es su misión. La misión es la vida misma de la iglesia, porque tiene estos dos elementos, la presencia y la proclamación. El que proclama es el que está ahí, está presente. Y su manera de estar es importante. Su manera de estar es la certificación de que aquello que dice es verdad. La presencia, por ejemplo, es que nosotros como iglesia estamos presentes en un barrio. Estamos presentes en un barrio como este. Y hoy día me contaba el pastor que no solamente quieren estar presentes acá y abrir las puertas el domingo, sino también enterarse en este barrio de cuáles son las preocupaciones y las necesidades, y que la iglesia, según sus posibilidades, ya que está presente en este barrio, se tome en serio también las necesidades del barrio a las cuales puede atender. Ahora, en un sentido restringido, un sentido más restringido, el término misión se refiere al envío de misioneros para la propagación del Evangelio, que implica muchas veces un cruce de fronteras, fronteras culturales o fronteras geográficas.
y que muchas veces incluye también la traducción de la palabra a la lengua de aquellos a quienes queremos comunicar el Evangelio. E incluye también la fundación de iglesias allí donde no hay presencia cristiana. Ese es un sentido más restringido de la palabra misión, pero no nos debemos olvidar que por sí mismo no es completo. Algunos piensan, nuestra iglesia es misionera porque una vez al año da una ofrenda a las misiones. Entonces allá van los misioneros y nosotros contribuimos a su ofrenda, así que somos una iglesia misionera. No, somos también una iglesia misionera porque tenemos una presencia allí donde Dios nos ha puesto con estas características de ser una comunidad como la que describe el libro de Hechos. El término misión, entonces, en un sentido amplio y en un sentido específico, convergen ahora en el desafío futuro a la misión. ¿En qué sentido? En el sentido de que Europa, que era antes un continente que se podía describir como cristiano, se está descristianizando. Hay quienes quieren olvidarse, que se olviden las raíces cristianas. Hablan de derechos humanos, pero no se dan cuenta que la noción de que el ser humano es diferente al animal es una noción que nos viene de la enseñanza bíblica acerca de Dios, que crea al ser humano y le da dignidad. De manera que al hablar por un lado de derechos humanos y por otro tratar de que nos olvidemos de nuestra herencia judeo-cristiana, pues estamos entrando en una contradicción. Y ya los estudiosos de la misión se dieron cuenta. Hay un libro que se llama Francia, País de Misión, escrito en 1943 por dos autores que decían, nosotros estamos enviando misioneros al África, estamos enviando misioneros a Camboya, a Vietnam, pero necesitamos misioneros aquí en París, porque resulta que de los obreros sindicalizados, menos del 5% van a la iglesia. O sea que es un campo misionero el de los obreros sindicalizados, y no decir de los universitarios. Así que ya en el año 43, antes aún en el año 28, se empezaron a dar cuenta que Europa también era un campo de misión. Y que entonces la misión es, por un lado, misión a la puerta, o sea, lo que queremos ser allí donde nos toca estar como iglesia, queremos invitar a quienes pasan por la iglesia a entrar en ella, a escuchar la palabra de Dios. Nosotros estamos haciendo un ensayo allá en la iglesia de Cuart de tener una presencia en el barrio y que durante la semana estén abiertas las puertas de la iglesia, de manera que la gente sienta que puede venir, que puede entrar y que puede encontrar alguna respuesta si tiene preguntas o respuesta a su necesidad. Un amigo mío que era pastor de una iglesia en el centro de São Paulo, en Brasil, en el centro del barrio financiero donde están los bancos, las oficinas, que durante los días de semana es un hormiguero de gente que va y viene, en los domingos no hay nadie en el barrio. Pero resulta que me dice, los domingos cuando nosotros abrimos la puerta, pues no hay nadie en las calles del barrio. Es en los otros días, de lunes a sábado, que está el hormiguero de gente. Así que si queremos ser misioneros, tenemos que pensar en la forma de abrir la iglesia en la hora en que está la gente que necesita del mensaje. Por eso hablamos de misión a la puerta o misión al otro lado del mar, que hay que reformular. En este año 2015, el panorama misionero cristiano tiene ciertas características singulares y quiero hablar de ellas por un momento. Algo mencioné ayer. He leído un artículo sobre la fuerza misionera evangélica que sale de Corea del Sur. Las estadísticas son impresionantes. A Corea los primeros misioneros evangélicos llevaron el evangelio en 1884. Un siglo después, Corea ya tenía una fuerza misionera enviada y sostenida por iglesias evangélicas muy diversas.
Acá tienen ustedes una estadística interesante. En el año 1986 había 511 misioneros coreanos que trabajaban en 65 agencias misioneras y estaban trabajando en 47 campos misioneros. En el 96, 10 años después, ya había 4.402 misioneros coreanos que trabajaban en 113 agencias o entidades misioneras y ya estaban presentes en 138 países. Y en el año 2006 había 14.905 misioneros coreanos trabajando por medio de 174 agencias en 168 países. Es muy interesante, cuando una vez estuve yo en Tenerife, me contaba una hermana que se quería casar en la iglesia coreana. ¿Y por qué se quería casar en la iglesia coreana? Porque resulta que allí en Tenerife hay un lugar desde el cual se ve la ciudad, es un lugar que está en la altura, que era de los británicos. Allí los británicos anglicanos tuvieron su iglesia y escogieron un lugar muy bonito desde el cual se tiene una perspectiva de la ciudad. Ahora es una iglesia coreana. Los coreanos fueron allí a Canarias como pescadores, iban a pescar y el fin de semana pues había que tener iglesia y empezaron y ha llegado a ser así, de modo que hay una presencia coreana ahora en 168 países. En el año 2006, ahora es posible que haya más. En el siglo XXI, entonces, que fue el gran siglo de las misiones protestantes, la gente hablaba de la misión como ir de países cristianos a tierras de misión. Ir de países cristianos a tierras de misión. Ahora, en este año 2015, la misión va de todas partes a todas partes. Ha cambiado, porque vamos a encontrarnos con misioneros de diferentes partes del mundo. Eso ya es una realidad en España. De modo que vamos a pensar por un momento en el contexto de la nueva situación misionera, es decir, cuáles son las características. Y una de las características es la globalización multidimensional, es decir, la globalización económica, la globalización política, la globalización cultural, que a veces hay una reacción contra la globalización, porque, claro, es un movimiento inevitable, tiene sus lados, diríamos así, que a veces los podemos ver positivos. Pues yo he pensado que qué bonito encontrarme con Pablo, a quien conocí en Córdoba, que vivía cerca de mi casa, en Córdoba, Argentina, y venirme a encontrar en Palma de Mallorca, haciendo una tarea pastoral. Es la globalización, es el hecho de que hoy en día hay esos movimientos de poblaciones y de personas de un lado a otro. Pero también hay veces que hay personas que se ponen a la defensiva porque se sienten invadidos, porque sienten que esta gente que es diferente está viniendo a invadirnos y va a estar presente. Y en este momento, una cosa que está pasando en Europa es que algunos movimientos políticos de rechazo a los extranjeros, de rechazo a los inmigrantes, están creciendo y están teniendo popularidad. Es una cosa que tenemos que ver con preocupación como cristianos. En esta nueva era misionera que nos toca vivir, han resurgido y crecen algunas de las grandes religiones, como por ejemplo el Islam. Decíamos que había misioneros que iban de Francia al norte de África a hacer misión. Ahora, el Islam, la religión musulmana, tiene misioneros en Francia y hay muchos franceses que se hacen musulmanes. Es difícil saber qué les atrae, pero eso está sucediendo. Está dándose un resurgimiento de algunas de las grandes religiones y
incluso una conversión de personas europeas. Hay un supermercado de opciones religiosas. Es interesante cómo, por ejemplo, una situación que tenemos hoy en día, hay gente a la que no le gusta que le hablen de Dios, no le gusta que le hablen del Evangelio, pero se sientan en la televisión y están mirando programas de astrología. Yo tengo una vecina que lee estas revistas de astrología, ¿no? También tiene su Biblia, pero le interesa mucho estas revistas de astrología y de lo que se puede hacer, y de religiones, de opciones religiosas muy variadas y diferentes. Hay lo que podríamos llamar un supermercado de opciones religiosas. Y también se ha redescubierto las funciones sociales de la religión, que la fe ayuda a las personas, y que eso tiene consecuencias sociales también. La migración es una realidad múltiple y global que está en este momento influyendo en el hecho de que todo el mundo se ha vuelto un campo misionero, un campo de misión. No es un fenómeno nuevo lo de la migración, porque en la época del apóstol Pablo ya había migración. Como decíamos ayer, cuando vamos al capítulo 16 de la Epístola a los Romanos, encontramos una larga lista de saludos. Pablo nunca había estado en la iglesia de Roma. Escribe que quiere ir a esa iglesia y quiere que esa iglesia le ayude a ir a España, pero conoce a mucha gente. Y es gente que él había conocido en otras partes del imperio. A mí me ha pasado una cosa interesante en España, y es que me he encontrado con personas de Jaén. No, me he encontrado con personas de Jaén en Barcelona. ¿Y de dónde es usted, hermana? Yo soy de Jaén. Y estoy en Canarias y me encuentro con la esposa de un pastor. ¿Y de dónde es usted, hermana? De Jaén. Y hay en Galicia gente de Jaén, y en Valencia tenemos gente de Jaén. Y yo me empiezo a preguntar, ¿qué es lo que ha pasado? Que tanta gente de Jaén está ahora repartida por toda España. Bueno, una de las cosas que pasó es que allí los ingleses tenían una mina en esa región, y que entonces los ingleses empezaron una iglesia de habla inglesa, porque necesitaban, querían y tenían libertad de tener su iglesia de habla inglesa. Pero pronto el evangelio no se quedó en la iglesia de habla inglesa, sino que empezó a extenderse. De modo que allí en Jaén hubo una presencia evangélica. Y luego vino la migración interna de España, de las personas yendo a diferentes lugares por trabajo, por razones económicas, y claro, allí donde van llevan su fe. Entonces ese es un fenómeno que se está dando en el mundo de hoy. El siglo XX ha sido un siglo de migración hacia la ciudad. En América Latina nosotros tenemos ciudades muy grandes. México es un monstruo de ciudad. 23 millones de personas viven en México. La mitad de la población de España vive en una ciudad como México. Y esas personas que emigran, dejan su pequeño pueblo, su pequeña aldea donde vivían, y van a estas grandes ciudades. Y una cosa que pasa, que suele pasar, es que en la gran ciudad la persona se siente perdida, se siente que es, como decimos en América Latina, la quinta rueda del coche, que no cuenta para nada, no es importante. Y ese sentido lleva a algunos, ese sentido de no ser importante, de no conocer a las personas, de que no estás en tu pueblo, estás en esta ciudad donde eres un tornillo más de la maquinaria, lleva a algunos al alcoholismo. El alcoholismo crece con personas que están así sintiendo esa sensación de exclusión, de soledad, y que si no tienen un control de su conducta, pues a veces van a dar al alcohol como una manera de escapar. ¿Y qué es lo que pasa cuando la iglesia cumple su función? Si una persona que está experimentando
Esa soledad, esa exclusión, ese hecho de ser un desconocido en la gran ciudad, llega a la puerta de una iglesia y cuando ve que la puerta está abierta, le invitan, pase usted, pase adelante. Y entonces le preguntan su nombre y él ve que la persona que le ha preguntado su nombre va y le da un papelito al pastor. Y entonces el pastor, cuando ya el servicio va por la mitad, dice, y esta mañana tenemos entre nosotros a, y hace una lista, lee los nombres. Y entonces esta persona, que es un don nadie en la ciudad, que se sentía aislado, de pronto está en un lugar donde le dan la bienvenida, donde le dicen que Dios le ama, donde se da cuenta que Él es importante. Me gusta en el programa de televisión cómo termina la hermana que allí en el Canal 2 los domingos termina. Y no te olvides, tú eres importante para Dios. Eso es la iglesia, es el lugar donde la gente descubre que hay un Dios que cuida de ellos y para quien son importantes. Y entonces toda esa sensación de soledad, de exclusión creada por la migración, la iglesia pasa a ser una respuesta. Así que al pensar en el contexto de la nueva situación misionera, otra cosa en la que pensamos es en lo que se llama cultura posmoderna. El rechazo de la modernidad europea racionalista. España es interesante porque aquí está la cultura premoderna, la moderna y la posmoderna. Nos encontramos pueblos en el interior del país que todavía viven como si fuese el siglo pasado. Las relaciones entre las personas son así todavía un poco de señores y siervos. No ha entrado todavía toda la modernidad. Y después nos encontramos las grandes ciudades donde está la modernidad. Pero entre la gente joven hay muchas veces una actitud que se llama posmoderna porque rechaza cosas como la racionalidad, el orden, el interés en el conocimiento que caracteriza lo moderno, y por eso se habla de lo posmoderno. Lo más difícil para la iglesia hoy, lo más difícil es lo que podríamos llamar el relativismo, entendido como una tolerancia educada. Entonces tú le hablas a alguien de Cristo y te dice, eso está muy bien para ti, pero para mí no. ¿No? Entonces cada uno puede tener su Dios, su religión. No trates de convertirme a la tuya. No hay verdades universales. Cada uno tiene su propia verdad. Eso no puede sino crear un extremo individualismo. Así que vamos a repasar estos componentes de la misión de los que hablábamos ayer: la proclamación, la comunidad, la alabanza, el servicio, el testimonio de vida, mirando hacia afuera y pensando en los desafíos especiales que encontramos en la época moderna. El querigma, o sea, el tema de la predicación, cómo se da en la nueva aldea global posmoderna. Hay una crisis de los metarrelatos, es lo que les estaba diciendo yo, que nos dicen, bueno, eso es lo que tú crees. Una historia de Jesús, sí, le hablas de Jesús, sí, Jesús. Estamos en el año 2015. ¿2015 a partir de qué? 2015 a partir del nacimiento de Jesús. Porque Jesús vino a esta tierra y marcó y dejó su huella en la historia. Pero el posmoderno no tiene interés en la historia, no le interesa la historia. Así que no le interesa que le tratemos de comunicar el Evangelio de Jesús. Y a nosotros nos toca encontrar formas de comunicar el Evangelio, articular una nueva comprensión de la fe en la cual esté la ética y la visión de la historia. Yo tengo un vecino que es el español típico, que creció en un hogar católico y a cierta edad dejó de creer en el catolicismo. Al comienzo su familia, sus hijos, los bautizó, pero conforme crecieron se fueron alejando de la iglesia y ya ninguno se casó.
en la iglesia, lo cual es una manera de medir el grado de adhesión de las personas a su fe. Y un día estaba yo conversando con él, siempre tenemos conversaciones interesantes porque yo siempre estoy tratando de comunicarle el mensaje de Cristo, ¿no? Y es difícil comunicarlo a los vecinos, a los que te ven todos los días y saben cómo eres, y saben tus costumbres, y saben cómo cuidas de tu familia, etcétera, etcétera. Y le digo, Paco, ¿y qué hiciste en la Semana Santa? ¿Te fuiste al pueblo? No, me dice, no, porque se enfermó mi tía. Y los hijos de mi tía son una calamidad, no cuidan de ella. Así que yo he tenido que ir y la he tenido que llevar al hospital. Y he cuidado de ella y he tenido que llevarla de vuelta a su casa. Y se puso mal y otra vez llevar al hospital. Y se me pasó el fin de semana, el fin de la Semana Santa. Y yo le digo, Paco, tú hiciste lo que Jesús hubiera hecho. Y me mira y se queda así sorprendido. Y me dice, es lo que hay que hacer, ¿no? De modo que cuando tengo oportunidad busco la manera de hablarle a Paco de Jesús. Y es un desafío constante. Y una cosa que descubrimos es que Jesús mismo, en su predicación, para comunicar su mensaje, usó lo que se llama la narrativa. Es decir, usó narraciones. ¿Se acuerdan ustedes que un escriba le preguntó a Jesús cuáles son los principales mandamientos? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice que el escriba, queriendo probarle, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le dijo, te voy a dar un sermón de 3 puntos. No, Jesús le dijo, te voy a contar una historia. ¿Y qué historia le contó? La historia del buen samaritano. Y hemos vuelto a una época en la cual para comunicar un mensaje hay que recurrir a la historia. Tenemos que volver a aprender a comunicar nuestro mensaje usando la forma narrativa. Y fíjense que los anuncios de la televisión son pequeñas historias que nos comunican algo. Algo, si quieres distinguirte tienes que usar esta marca de perfume o esta marca de ropa, y entonces hay una pequeña historia de la señora que usa ese perfume y entonces se van detrás de ella. y la gente está recibiendo el mensaje a través de una narración. Entonces yo he escrito un artículo que se llama Predicador, aprende a contar historias, porque es la manera de comunicar en esta época la verdad. Tenemos que estar poseídos de la verdad, es decir, conocer a fondo la verdad de Jesucristo, para poder encontrar formas de comunicarlo, utilizando, por ejemplo, la narrativa o utilizando la poesía. Hemos escuchado 2 creaciones poéticas en estas noches, anoche y hoy, de esta hermana que, bueno, las ha dado en inglés, algunos le hemos entendido, pero que son creaciones poéticas. La música se ha vuelto muy importante. Hoy en día en España están los coros gospel, en los cuales participan personas de las iglesias, y están cumpliendo una función tremenda, porque para mucha gente que no iría a la iglesia, sí va a un concierto del coro gospel. Y en nuestra iglesia de la calle Cuarta, allá en Valencia, tenemos al hermano Sergio Martín, que es el que dirige el coro gospel de Valencia. Y el otro día, los coros de Valencia lo han nombrado al coro gospel de Valencia como su representante en un festival de música coral que hubo en el edificio de la Beneficencia, un edificio muy hermoso que tenemos allá en Valencia. Y entonces, a un auditorio de personas en las que había de todo tipo de personas, Sergio dirigía los himnos, porque los coros gospel lo que cantan es, gospel es evangelio en inglés. Son coros que cantan lo del evangelio, pero en forma cantada.
Y entonces les hacía cantar, a la gente le decía, a ver, repitan conmigo esto. Y entonces estas personas que nunca irían a una iglesia, sí empezaban a participar cantando. Es decir, que la verdad sigue siendo poderosa. La verdad sigue hablando a la necesidad de los seres humanos. Lo que tenemos que encontrar es una manera de comunicarla, utilizando el mismo estilo de Jesús, de las parábolas. La riqueza del mensaje bíblico tiene grandes secciones narrativas y poéticas. A mí me gusta la vida de José, todos los detalles que se nos dan acerca de la vida de José, o la vida de Nehemías. Y la experiencia de Pedro en los evangelios, tomamos los 4 evangelios y todo lo que nos van contando de Pedro, si lo juntamos aquello, pues podemos comunicar las verdades acerca de lo que significa seguir a Cristo por medio de estos relatos acerca de Pedro. En la Biblia el estilo de comunicación es narrativa, y creo que esta es una de las responsabilidades que tenemos. La riqueza del mensaje bíblico tiene grandes secciones narrativas y poéticas. Los salmos pues son poesía y son tan bonitos, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Qué bonito. Eso sí comunica. Y creo que conseguiremos comunicar mejor que si vamos a dar explicaciones secas y conceptuales. Así que tenemos que atrevernos a probar nuevas formas de comunicación, como la música, como los coros gospel. En segundo lugar está la koinonía, o sea, la comunión unos con otros, que la tenemos que vivir en el ámbito de la globalización. A veces la cercanía geográfica va acompañada de una distancia cultural y social. A veces un vecino que está viviendo a nuestro lado es alguien totalmente ajeno a nosotros, ¿no? Y ese es uno de los resultados de la migración. Así que la cercanía geográfica puede ir acompañada de distancia cultural y social. Y la iglesia es el lugar donde personas que vienen de lugares distintos se encuentran y descubren su fe común en Jesucristo. Y no es fácil la convivencia cuando somos distintos, diferentes. Mañana, me lo voy a perder yo, mañana en mi iglesia, en la calle Cuart, tenemos la comida de las naciones, en la cual las personas que se anotan hacen una comida de su país y se le pide que haga una comida como para unas 8 personas. Y entonces tenemos comida de Rumanía, de Bulgaria, de la Argentina, del Perú, de Bolivia, de Colombia, y tenemos un tiempo tremendo de presentar lo que es nuestro, de compartirlo y de agradecer al Señor por el hecho de que estamos juntos y que a pesar de nuestras diferencias tenemos una fe común. Y eso que estoy diciendo en este sentido práctico es un tema central del Nuevo Testamento. Es un tema en el que insisten las epístolas. Somos un pueblo. Antes éramos 2, judíos y gentiles, y Dios ha hecho un pueblo. En la cruz de Cristo nos hemos encontrado. Lo que tenemos que hacer es descubrir cómo eso se aplica a nuestra realidad hoy en día. Hoy en día, si nos estuviera escribiendo Pablo, nos diría: ustedes son inmigrantes, son españoles, son gente de las Islas Baleares, son gente de América Latina. De alguna manera la vida, la migración los ha traído, están juntos ahora aquí, y la manera en que ustedes se acepten mutuamente y aprendan a amarse y a convivir, eso va a ser el testimonio para la sociedad de que es posible formar una comunidad nueva. Hay un teólogo
croata que se llama Miroslav Volf. Yo lo conocí a Miroslav cuando existía todavía el país que se llamaba Yugoslavia. Yugoslavia era un país que era una mezcla de serbios, croatas y otros grupos. Y en determinado momento, por cambios sociales y políticos, Yugoslavia desapareció, se dividieron. Todavía siguen los problemas de si Kosovo va a ser parte de Europa, si cómo va a ser, y Serbia, y ahora que están los sirios escapando de Siria, vemos cómo pasan por algunos de estos países que han sido países nuevos. Y la experiencia de Miroslav, que era pastor y era profesor de un seminario ahí en Yugoslavia, en un pueblito muy bonito, que se llama Osijek, la experiencia esa de cómo un grupo que ha estado conviviendo como país, que de pronto se divide y no se pueden llevar y están en guerra unos contra otros, una matanza terrible. Nosotros nos sorprendemos de que en África haya una matanza como la que hubo en Ruanda, que simplemente por ser de otra tribu, una tribu vino y acabó con comunidades enteras. Toda la gente que estaba en una iglesia la asesinaron. Es la maldad, es el pecado, es la dificultad de tratar con el tema de la diferencia. De manera que el libro muy bonito que ha escrito Miroslav Volf se llama Exclusión o Abrazo. Exclusión o abrazo. Él dice que para la relación del cristiano no se debe olvidar el cristiano que su identidad no consiste en la exclusión de otros, sino en el abrazo. En Cristo aprendemos a abrazarnos, aunque seamos diferentes. Y vamos descubriendo nuevas formas de cooperación. Por ejemplo, en una iglesia, como la iglesia a la que voy, la iglesia de Quart, pues tenemos diáconos que son inmigrantes. Y entonces hay personas que dicen, bueno, a los inmigrantes les vamos a dar la bienvenida, los vamos a recibir, pero ya eso de nombrar a los diáconos, ya eso no tanto. Resulta que no, que hay que recibir de verdad, e ir creciendo, aprendiendo nuevas formas de cooperación. La liturgia, el culto y las nuevas religiosidades. Es interesante que, aunque hablan contra la herencia judía cristiana, la gente hoy no puede dejar de mostrar sus necesidades espirituales, la espiritualidad. Interesante es cuánta gente hace el Camino de Santiago. No sé cuántos de acá, a lo mejor aquí algunos han hecho el Camino de Santiago, pero viene gente de otros países, viene gente de Estados Unidos, etcétera, a hacer el Camino de Santiago. ¿Y cuál es la idea detrás del Camino de Santiago? La idea detrás del Camino de Santiago es que en Santiago de Compostela está enterrado el apóstol Santiago. Santiago Matamoros. Está enterrado el apóstol Santiago. Y entonces, en la Edad Media ya empezó la leyenda de una peregrinación, que para acercarnos a Dios, caminar por el Camino de Santiago. Y mi vecino, que no es entusiasta de la fe cristiana, se ha hecho el Camino de Santiago. Y mi yerno, que tampoco es entusiasta de la fe, se ha hecho el Camino de Santiago en bicicleta. Y eso quiere decir que aunque la gente se manifieste indiferente, dentro tiene una necesidad espiritual. Tengo acá un dato muy interesante, miren. Los jóvenes españoles de 18 a 29 años que declaraban ser católicos practicantes en el año 2007 eran pocos, apenas un 2%. Pero ahora, en el año 2009, la proporción ha caído y los jóvenes que se declaran católicos practicantes son un 10.4% de la población juvenil. Pero
La misma persona que hizo una investigación puso una pregunta, preguntando si oraban, si en algún momento de su vida oraban. Y el 70% de los jóvenes declaró que sí, que oraban. Y es que la necesidad espiritual está ahí. Puede que por rebeldía contra las formas o por la hipocresía que a veces ha habido en la religión oficial, haya habido un rechazo. Pero la espiritualidad, la necesidad espiritual. Y de ahí la importancia de que la música, la oración y eso en nuestras iglesias las preparemos adecuadamente. Eso está sucediendo ya con la música. Yo cuando voy a un culto quiero saber quién va a dirigir la música y que de alguna manera la música que se va a cantar esté relacionada con lo que va a ser el mensaje y que sea algo que se pueda entender, algo que inspire. Hay esa dimensión de la espiritualidad y nuestra liturgia tiene que ser una liturgia cristocéntrica. Cristo está en el centro, pero tenemos que ser sensibles a aquellos que quisieran más oración, quisieran más espiritualidad. Luego está la diaconía, que hoy la diaconía se enfrenta con una profusión de voluntariados laicos. Esto es algo muy interesante. Yo he estado en contacto con 2 misioneras en estas últimas semanas, 2 misioneras españolas. Una ha sido misionera en Guinea Ecuatorial, la otra es misionera en el Perú. Una en Guinea Ecuatorial ha trabajado ayudando en las iglesias, ayudando en la formación de pastores y también ayudando en los proyectos educativos. O sea que ha ido conociendo a los guineanos, aprendiendo la forma de comunicarse con ellos, porque aunque hablan castellano, tienen también su lengua indígena propia. Y esta chica es una chica española, típica, y se ha ido a Guinea, y ya lleva como 15 años en Guinea. Y la otra, la que está en el Perú, pues lo que está haciendo es ayudando a chicos de la calle, que se les trata de dar un hogar. A veces son chicos cuyos padres por A o B no pueden encargarse de ellos. Y una española que es médico fue al Perú y descubrió que había muchos chicos en esas condiciones y decidió dedicar su vida a eso. Y la chica que yo les digo que he conocido en estos días, Maite, pues es alguien que está ayudando en eso. Esa es la misión en tierras lejanas. Entonces la misión a la puerta es dar la bienvenida a quien viene a nuestra iglesia y hacer que se sienta cómodo, aceptado, aceptada. Pero la misión en tierras distantes es hacer lo mismo con otros seres humanos que tienen sus profundas necesidades. Y el Señor es el que nos guía a decidir dónde es que vamos a emplear, a utilizar nuestras fuerzas en su servicio. Luego está el testimonio de vida en un ámbito postcristiano. Está la palabra que no cambia y está el Espíritu que transforma y que nos ayuda a vivir de acuerdo a nuestra profesión de fe cristiana. Estamos viviendo en una época de decadencia moral y de fatiga generacional. Y tenemos que recordar, la palabra no cambia, sigue siendo una palabra poderosa. Tendremos que encontrar formas nuevas de comunicarla, pero esa palabra es la única que nos dice de dónde venimos y a dónde vamos. Un famoso poeta nicaragüense, Rubén Darío, tiene una poesía que se llama Lo Fatal. Dice: dichoso el árbol que es apenas sensitivo, y más la dura piedra, porque esa ya no siente, que no hay dolor más grande que el dolor de ser vivo, ni mayor pesadumbre que la vida consciente. Esto está escrito en 1800 y pico.
Y es la sensación de muchos. A veces leo yo en El País las columnas de los comunistas y de los columnistas, y expresan a veces esa sensación de vacío, esa necesidad de que consideremos que el ser humano es más que una máquina, de que el ser humano tiene necesidades más profundas. Hay una profesora de ética en la Universidad de Valencia que se llama Adela Cortina, y Adela Cortina escribe muy bonito, y son lo que yo llamaría sermones laicos, porque están tratando de comunicar elementos de la fe cristiana, pero en un lenguaje asequible, un lenguaje que la gente, especialmente la gente joven de hoy, va a escuchar. Así que el testimonio de vida, ¿no?, la calidad de la presencia va a respaldar la palabra. Las nuevas formas de acción misionera son ahora que el crecimiento de las misiones se ha dado en lo que antes, antiguamente, eran territorios de misión. Ahora son lugares desde los cuales salen misioneros. Durante el siglo XIX fueron los misioneros evangélicos al Brasil. En el siglo XX están saliendo los misioneros brasileños del Brasil para trabajar en Europa. Yo soy amigo de Carlos del Pino. Carlos del Pino es un pastor que debe estar en los 40 y tantos. Cuando lo conocí era profesor de una escuela de misiones allí en Brasil. Ahora vive en Madrid y dirige el trabajo de los presbiterianos, el trabajo misionero de los presbiterianos en Europa, de los brasileños, de los misioneros brasileños presbiterianos en Europa. Ha cambiado. Hay agencias antiguas y hay agencias recientes. Hay nuevas formas de cooperación para la misión. Hay lugares, por ejemplo, donde hay misiones que lo que hacen es proveer servicio aéreo a misioneros que están en áreas remotas donde no van aviones comerciales y donde la única manera de ir es ir por vía aérea, porque a lo mejor ir por el río les demoraría semanas. Y entonces hay agencias que se dedican a eso. Y está también el hecho de que en nuestra época hay misiones de corto plazo. La iglesia de La Malvarrosa, allá en Valencia, envió un grupo de 16 adolescentes. Se entusiasmaron con la idea del Perú, de ir al Perú y de hacer una visita. Y como bueno, a pesar de la crisis económica, si uno está en España, pues dispone de algunos medios, pudieron pagarse un viaje al Perú. Y resulta que los agarró un terremoto en el Perú. Pero cuando volvieron estaban transformados, porque descubrieron a personas que les toca vivir su fe en condiciones muy difíciles y que sin embargo son fieles. Estas misiones de corto plazo son una manera de abrir la sensibilidad a la misión. Y quizás, si un grupo de jóvenes de tu iglesia, pues hacen un viaje misionero a corto plazo a lugares como Turquía, donde hay un misionero, Carlos Madrigal, un misionero español muy conocido, o a otros lugares así, regresen motivados. Y a lo mejor el Señor usa eso para llamar a algunos a ser misioneros de largo plazo. Es un fenómeno nuevo que tiene sus dificultades, porque a veces podría ser siempre solamente una forma de turismo, pero hay que tenerlo en cuenta. El número de misioneros ha crecido, y acá tengo una estadística que muestra, miren, que en 1990 había 62,000 misioneros del norte, o sea, estadounidenses, británicos, alemanes, que estaban en otras partes del mundo. Habían 62,000. Y del sur, o sea, de Brasil, de la India, de Nigeria, de diferentes países que antes eran campos de misión, había 6,634. 10 años después, en el año 2000, todavía hay muchos misioneros del norte, hay 70,000,
pero del sur se han multiplicado. Hay 20.570. Y esto es los que entran en la estadística, porque hay muchos que no entran en la estadística. Entonces, el crecimiento de misioneros que van del norte al sur ha sido de un 12%, pero el crecimiento de misioneros que van del sur al norte ha sido de un 210%. Y lo que tenemos que aprender es la manera de cooperar. Yo a los misioneros que vienen de América Latina, cuando tengo oportunidad, les digo, acuérdense que acá en España ha habido iglesias y ha habido gente que ha sufrido por la fe. No vengan acá como si no hubiese nada. Tienen que darse cuenta que aquí ya ha habido iglesias y que ahora hay libertad religiosa y hay oportunidades nuevas. Es un desafío a la cooperación, encontrar la forma de aunar o de unir fuerzas para la evangelización, que sigue siendo tarea urgente, que tomará nuevas formas, pero sigue siendo urgente e importante. En las diferentes iglesias se va encontrando nuevas formas de cooperación. Hay cosas creativas que se les ocurren a las personas y que son una manera de... Por ejemplo, están las cajas de Navidad. Las cajas de Navidad que la Asociación Evangelística Decisión en Madrid lleva a ciertos países africanos, ahora va a ser a Guinea. Entonces invitan a las iglesias que para Navidad junten en una cajita algunas cosas básicas de higiene, y especialmente la idea es embarcar a los niños en la idea de participar en la misión. Es decir, esta cajita va a ir al África, va con todo el cariño de estos chicos de la escuela dominical, de esta iglesia, y va a llevar a gente que la necesita, va a llevar algo de cariño. Es una cosa creativa, es una cosa distinta, pero son cosas que se pueden hacer para educar a la iglesia en la misión y para responder a los desafíos y a las necesidades. La misión a la puerta y la misión al otro lado del mar continúa por la gracia de Dios, hermanos. Hay una búsqueda renovada de modelos bíblicos e históricos de misión. Ahora nos hemos dado cuenta que la misión se va a hacer desde abajo, que no vamos a ir con la espada en una mano y la cruz en otra. No vamos a ir con una ametralladora en una mano y la cruz en otra. Vamos a ir como humildes siervos del Señor que llevan la presencia del Señor a los otros. Y creo yo que podemos terminar recordando que creemos en un Dios misionero que forma un pueblo para enviarlo. A mí me preocupa el hecho de que en el credo de los apóstoles, yo me aprendí de memoria el credo de los apóstoles, el credo niceno, que algunos de ustedes se lo sabrán de memoria. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Pero ese credo no dice que este Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra por medio de un pueblo que ha creado. No dice eso. Afirma que es creador, pero le falta esa dimensión misionera. Le tenemos que agregar esa dimensión misionera. Ese Dios en el que creemos, que confesamos en el credo, es un Dios que forma un pueblo para enviarlo a la misión. Y creemos que Jesucristo es nuestro modelo de misionero. Por eso que el texto de la Gran Comisión en Juan es un texto importantísimo. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Está el cómo. Vosotros vais a ser misioneros como lo he sido yo. ¿Se acuerdan que cuando Jesús lavó los pies de los discípulos, les dijo, tienen que aprender a hacer esto? Y eso no quiere decir una ceremonia anual en la que lavamos los pies, que ya se han lavado de los discípulos, sino en la que tomamos en serio el servicio como una forma de comunicar que somos discípulos de Jesucristo, que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida
en rescate por muchos. Y creemos en el poder del Espíritu Santo, que es quien nos anima y nos envía. Cuando converso con Sara o con Maite, estas misioneras españolas que están en el Perú y están en África, me doy cuenta cómo el Espíritu está en ellas y les ha dado un sentido de urgencia, y a pesar de que no es nada fácil hacer ese trabajo misionero, confían en que el Señor les va a sostener, porque es el Espíritu Santo el que nos llama y nos envía a la misión y el que nos sostiene en el camino. Hermanos, que el Señor les bendiga y que les ayude a ser un pueblo que cree en un Dios misionero, en Jesucristo como modelo de misión y en el poder del Espíritu Santo para ser obedientes a Él. Amén.